Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el video de hoy voy a enseñarles cómo quitar volumen al cabello, cómo hacer para lograr ese cabello liso sin volumen o además ondulado sin volumen. Además de la técnica, es importante entender que vamos a necesitar de la ayuda de unos buenos productos. En este caso, un buen champú, buen acondicionador, independiente de la marca, un champú y un acondicionador que mantenga el cabello en muy buena condición. Yo recomiendo uno sin sal, aunque pues cada uno tiene libertad de escoger el que mejor le parezca. Además de un tratamiento hidronutritivo que le da mucho peso al cabello, eso también va a ayudar a la reducción del volumen. Y por último, un sellador de cutícula es algo importante. Retomemos: un champú, un acondicionador y un muy buen producto sellador de cutícula. El sellador de cutícula deberíamos de usarlo siempre después del cepillado del cabello, no antes. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar en la demostración de cómo quitar volumen. Bien, lo primero que yo hago es cabello limpio, húmedo y desenredado. El procedimiento que vamos a usar para quitar volumen al cabello no altera la forma del corte. Este es el método más apropiado, el que yo más recomiendo. A ver, recuerden, dos tipos de tijeras distintas. Este tipo de tijera es una tijera de entresacar o de vaciar cabello de dentado sencillo. Y esta otra, que es una tijera de entresacar de doble dentado. Esta también es muy buena para el caso de que la persona tenga mucho cabello. Recuerden, dentado sencillo, esta es la que les recomiendo para un buen resultado sin alterar la forma del corte. Lo primero que hago entonces es aislar, separar esta parte delantera del cabello. Aquí, donde nace el cabello, en la parte de la media oreja hacia adelante, ahí voy a ignorar. Ahora tomo una sección de tipo vertical, desde arriba hacia abajo. Elevo el cabello de manera horizontal o a 90 grados, justo así. La técnica es muy simple: la tijera de abajo hacia arriba, calculando la mitad del cabello, 1, 2 y 3, de medios a extremos, siempre de medios a extremos. Nunca lo vamos a hacer de medios a la raíz, porque entonces, en vez de quitar volumen, vamos a dar volumen. La tijera nunca se debe pasar de la mitad hacia la raíz, sino de la mitad hacia los extremos o de medios a extremos. Ahora, tomo la siguiente sección, de arriba hacia abajo, de esta manera, horizontal, calculo la mitad del cabello, la tijera siempre de abajo hacia arriba, 1, 2 y 3. Esta es la técnica más profesional para quitar volumen sin alterar la forma del mismo corte, para que tengamos un excelente resultado. La tijera nunca deberían tomarla de otra manera si no queremos afectar la forma del corte. De nuevo, 90 grados, calculo la mitad del cabello, la tijera de medios a extremos, 1, 2 y 3. De esta manera, siempre de abajo hacia arriba, nunca horizontal, nunca, porque entonces van a dañar la forma del corte y esos pelitos se van a empezar a levantar como si fueran pelitos reventados. Entonces va a alterar para denigrar la forma del corte, lo va a perjudicar. Entonces continuemos con la forma profesional y correcta de hacerlo. Elevo el cabello de manera horizontal, tensionándolo muy bien, calculo la mitad, 1, 2 y 3. Se calcula que más o menos entre uno y otro corte haya un espacio apropiado, un espacio adecuado para lograr nuestra buena técnica de entresacado para quitar volumen al cabello.
Cualquier duda o pregunta que tengan pueden dejarla aquí en los comentarios o a través de WhatsApp. Yo con mucho gusto estaré encantado de poder aclarar sus dudas. Déjenme yo acomodo un poquito la clienta para que podamos ver bien. Excelente. Tomamos la siguiente sección. Desde aquí elevamos el cabello de forma horizontal o 90 grados. Calculo la mitad del cabello, tijera de abajo hacia arriba, 1, 2 y 3. De esa manera, eso es todo lo que hay que hacer. Las secciones ni muy gruesas ni muy delgadas. En la medida que vamos desenredando, vamos sacando volumen sin alterar la forma del corte. Si usan otra técnica, corren el riesgo de que esto les quede muy feito. Bien, permítame, voy a acomodar la cámara para que podamos verlo bien. De nuevo, saco una sección vertical. De esta manera, no lo digo con el ánimo de sonar reiterativo, sino para que nos quede totalmente clara la técnica. De arriba hacia abajo. Cabello o sección totalmente elevada de manera horizontal a 90 grados. 1, 2 y 3. Esta es la técnica correcta. Bien, recuerden que donde empieza la oreja hacia adelante, esta parte la ignoramos completamente. Ahí no vamos a cortar nada. Bueno, esta parte, déjenme les muestro bien. Justo de ahí para adelante. Aquí no vamos a cortar nada. ¿De acuerdo? Nada de corte. Lo ignoramos. Bien, tomo la última sección. Peino muy bien, el cabello tiene que estar muy húmedo de forma horizontal y calculo la mitad del cabello, 1, 2 y 3. De medios a extremos, justo así quitamos volumen, perfilamos puntas sin alterar el resultado o la forma del corte. De esta manera quitamos siempre volumen. Espero que este video haya sido de su agrado. Para cualquier pregunta que tengan aquí en los comentarios, yo intentaré resolverlas todas de la mejor manera posible. Muchas gracias por estar. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones. Refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.